Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37 hasta el 40. Nos dice la palabra: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Amén. Vamos, hermanos, a orar, que Dios ahora, al meditar en su palabra, nos bendiga. Padre nuestro, bendícenos al meditar en tu palabra y al entender, Señor, por quién murió Cristo. Que estas palabras nos ayuden a poder, Señor, disfrutar, gozar de tu amor y de tu bendición. Santifícanos por tu palabra es la verdad. En Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Por quién murió Cristo? Es una pregunta que este pasaje responde y en el cual nos gustaría meditar antes de tomar el pan y el vino. ¿Por quién murió Cristo? Nos dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Hay dos palabras que se repiten, hay dos palabras o una idea que se repite: todo lo que el Padre me da. Todo lo que el Padre me da. Cristo murió por los que el Padre le dio, por los que le pertenecen a Él. El Padre les entregó a Él los que habían de ser salvos. Y es interesante encontrar algunos pasajes que afirman esto. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cristo salva a los que el Padre ya escogió, a los que Él les entregó previamente, a aquellos a quienes el Padre le ha dado del mundo. Juan 17:9. Dice Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es decir, los que Dios el Padre les entregó al Hijo, esos le pertenecen al Hijo. Por esos Él oró, por esos Él derramó su sangre, porque le fueron dados por el Padre, le pertenecen a Cristo. El Padre se los dio, son suyos, sálvenlo. Su pueblo. Y será llamado su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de los que el Señor les entregó a Él para que los salvara. Así lo podemos encontrar en Juan capítulo 10, versículos 11 y 14. Sus ovejas, cuando Él las llama, oyen su voz. ¿Y qué hacen? ¿Le obedecen? ¿Le siguen? Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Vendrá a mí. Fueron elegidos por el Padre y entregados al Hijo para su salvación. Entregados al Hijo, como un tesoro. Entregados al Salvador para que muriera por ellos.
para que ninguno se perdiera. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? Para que los que eran de Él no se perdieran, se los entregó al Hijo. Hermanos amados, cuando nosotros decimos que la salvación es por Cristo, es porque el Padre así lo determinó. Todo el que está en Cristo, todo el que cree en Cristo, está seguro. Y está seguro porque le pertenecen a Cristo. El Padre se los entregó. Hermano, aquí no hay apellido, no hay nombre. No, porque son salvos solamente los Aguilar. No, eso no es lo que dice el pasaje. O los Fernández. No, eso no es lo que dice el pasaje. Nadie conoce los nombres ni los apellidos. Pero una cosa es segura, están en Cristo. ¿Tú quieres saber si tú eres salvo? Tú tienes que estar en Cristo. Tú tienes que pertenecer a Cristo. Tú tienes que estar bajo el cuidado y la protección de Cristo. Tú tienes que creer en Cristo. El Padre entregado desde la eternidad a un pueblo. ¿A quién? A su Hijo. Él se los entregó a su Hijo. Estas son las ovejas de Cristo, aquellos que el Padre les entregó. Hermanos, por eso es que no hay salvación fuera de Cristo. Porque el Padre mismo se las entregó. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Vendrá a mí. El Padre los está enviando. El Padre me los está entregando. Ellos oyen mi voz, porque yo las llamo a través de la predicación de la palabra. Ellos obedecen. Ellos me oyen y me siguen. Juan capítulo 10. Oh, mis amados hermanos, qué consuelo saber que el Padre preparó nuestra salvación mucho antes de nosotros nacer. El Padre preparó nuestra salvación y nos entregó en el cuidado de aquel que nunca pierde, Jesucristo. En el cuidado y la protección del Hijo de Dios, de su amado Hijo. El Padre estaba complacido, está complacido en el Hijo. Este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia, gozo, deleite en mi Hijo. Y a mi Hijo les entrego mis ovejas. Son las ovejas de Cristo ahora. Para que por medio de ese pacto eterno, en la propia sangre del Hijo de Dios, seamos salvos. Seamos salvos. La paz que el mundo no puede entender es el producto de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo, pero también de que el Padre nos entregó a su Hijo para que su Hijo nos salvara. ¿Por quiénes murió Cristo? Cristo murió por aquellos que el Padre les entregó. No sabemos sus nombres, no sabemos sus apellidos, no saben quiénes son. Predicamos la palabra, ellos oyen la voz de Cristo a través de la palabra predicada. Ellos responden con arrepentimiento. Ellos responden, oyen la voz de su Salvador y se arrepienten y creen en Él. Queridos hermanos, esa es la evidencia de un hijo de Dios. Y es interesante porque algunos impíos creen como que uno va a estar la vida eterna cayéndole atrás. Y yo los invito y los llamo. Pero llega un momento que tengo que seguir predicándole a otro. Y yo vuelvo y lo llamo. Pero venga, regrese. Pero venga. Y de vez en cuando vuelvo y lo llamo, pero sigo predicando a otros. Queridos hermanos, las ovejas de Cristo, ¿qué hacen? Oyen y obedecen. El impío, ¿qué hace? Oye y no hace caso. Hubo uno que me dijo, no, porque mira, algunos no somos tan fáciles. Algunos somos cabras. Y yo dije, ese es el problema. Que yo soy pastor de ovejas, no de cabras. Ese es tu problema. Las ovejas oyen y obedecen. Las cabras no hacen caso. Si tú eres cabra, arrepiéntete y conviértete. Hermano, hay mucha gente que exige, mire, y esto y aquello y lo otro, a mí no me buscan.
Pero yo te llamé, yo te escribí, yo te esto. ¿Y qué es lo que tú quieres? Que yo te caiga, busca tu caja, te cargue y crea por ti. Pero ven, ¿cómo es la cosa? Eres tú que tienes que arrepentirte. El que tiene sed, ¿qué hace? Busca el agua. Y ya se la presentaron. Mira, aquí hay agua, ven. Busca agua, que aquí hay, ven. Aquí está el agua. Cree en Jesucristo. Queridos hermanos, muchos no creen. Y muchos no vienen. No se sientan mal. Es porque no son ovejas del Señor. No son ovejas del Señor. Porque mira, si es mi Señor y mi Salvador, aunque no me inviten, yo voy. Porque es mi Señor y es mi Salvador. Y yo quiero mi bendición de parte de mi Señor y mi Salvador. Que Él me bendiga. A mí no hay que invitarme. Cristo murió por los que el Padre les entregó a Él. Pero también, en segundo lugar, podemos ver que Cristo murió para que ninguno se pierda. Esos que el Padre les entregó no se van a perder y tendrán vida eterna, versículos 39 y 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Oiga eso. Él nos entregó para que yo no pierda nada. Ninguno de los que son suyos se pierden. Ninguno. Versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Ve al Hijo y cree en Él. Tenga vida eterna. Yo mismo lo resucitaré en el día final. Él mismo lo va a hacer. Él mismo. Y observen, amados hermanos, lo he dividido en dos partes, ese segundo punto. Lo primero es que Cristo murió por aquellos que el Padre les entregó para que no se pierdan. Él se los entregó para salvarlos a aquellos que le fueron dados por el Padre y por quien Él mismo derramaba su sangre. Fue por esos, para pagar todos sus pecados. Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión, para quitar, para limpiar el pecado. Es decir, que Él estaba derramando su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Ese es el nuevo pacto. Fue con el fin de salvarnos, de quitar el pecado. Y la palabra quitar el pecado tiene mucho que ver con una palabra en el Antiguo Testamento, especialmente el libro Levítico, que habla que es la propiciación. La palabra propiciar es quitar de en medio algo o alguien que está trayendo división entre dos personas. Cristo vino a quitar de en medio ¿qué? El pecado. ¿Qué es lo que me separa de Dios? ¿Qué es lo que te separa a ti de Dios? Cristo es mi propiciación. Vino a quitar el pecado, pero también vino a más. Él vino a tomarme a mí, me toma a mí y me lleva donde el Padre. Quita todo lo que me aleja de Dios, pero también me toma y me lleva al Padre, a una relación de amor. Eso es propiciación. Cristo es nuestra propiciación. Cristo vino a quitar el pecado, mi pecado, tu pecado. ¿Para qué? Para que tú tengas un libre acceso al Padre. Para que tú seas un hijo del Padre. El perdón de los pecados es para aquellos que el Padre ha llamado desde la fundación del mundo. Lo que estamos diciendo es que Cristo logró y aseguró la salvación de los que Él predestinó, de los que Él eligió. ¿Cómo? Derramando su sangre en la cruz. Él la selló. Dios los eligió para salvación, pero los entregó al Hijo para que fueran sellados.
Como cuando alguien va a un banco y tiene una deuda y va a pagar ya la última letra, el último pagaré. Y cuando paga todo, ya no debe nada, le ponen cancelado, un sello. Y ese documento tú lo tienes que guardar. Porque si algún día alguien te dice, tú debes en el banco, no, te saca la hoja y dice, mire, cancelado, yo no debo nada. Eso fue lo que Cristo hizo. El Padre entregó a los que son suyos y Él con su sangre, cancelados todo el pecado de ellos, cancelado toda la deuda de ellos, completamente santos. Yo los salvé. Cristo derramó su sangre para cancelar nuestra deuda con la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ya ese pecado no existe. Cristo lo quitó. Cristo lo pagó. Hermanos, nosotros al tomar el pan y el vino tenemos que glorificar a Dios y darle gloria a Dios. Darle gracias a Dios. Porque el pan y el vino es un recordatorio continuo. Cristo canceló tu deuda. Tienes paz con Dios. Cristo te perdonó, Cristo te salvó, Cristo derramó su sangre por ti. Él fue desamparado en la cruz para que tú tengas paz con Dios. Ya seas un hijo de Dios. Por eso, amados hermanos, tenemos que celebrar una y otra vez la Santa Cena. Nosotros que estamos siempre luchando contra este pecado remanente y que un día estamos bien y otro día se nos... Como decían por un lugar ahí, se nos sale el indio. Estamos tan bien y de un momento a otro. Yo que estoy luchando tanto con eso. Señor, perdóname. Pero amados hermanos, Cristo también murió para resucitar a aquellos que el Padre les entregó. Y es, hermanos, glorioso, porque no nos vamos a quedar en la tumba, dice el versículo 40 al final. Para que tengan vida eterna y yo mismo los resucitaré en el día final. Hermano, tú no te vas a quedar en una tumba tirado. Jesucristo mismo te va a llamar y tú te vas a levantar de entre los muertos. El mismo Señor te va a llamar de entre los muertos. Xiomara, levántate. Yami, párese de ahí. Y así a cada uno de nosotros nos va a llamar. Fulano, sutano, párense de ahí, vamos. Y los levantará, los resucitará de entre los muertos. En su muerte Cristo sufrió, sustituyéndonos por el pecado, quitando el pecado de en medio, para que ninguno se pierda, para que tengamos vida eterna, pero también para resucitarnos. Cristo murió, pero también resucitó. Y nosotros resucitamos con Él. Y vamos a ser resucitados en su segunda venida. La voluntad del Padre de que todos los miembros de Cristo, todos los hijos de Dios, tengan una resurrección gloriosa, es clara en las Escrituras, Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Romanos capítulo 2 habla que muchos serán levantados para una resurrección de gozo, de vida para con Dios. Cuando Cristo resucitó, esto fue lo que selló nuestra propia resurrección, porque Él es las primicias de los resucitados. Él es el primero que resucitó y fue glorificado. Así lo seremos también nosotros. Debemos anhelar ese día en el cual ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá cojera, ya no habrá pecado, ya no habrá envejecimiento, ya no habrá nada de eso. Las mujeres serán hermosas
para siempre. Y los hombres buenos mozos para siempre. Estaremos gozando, hermano, de una eternidad con un cuerpo glorificado, resucitado. Hermano, lo que usted ha recibido del Evangelio, no crea que es mayor que lo que viene. Lo que viene es el plato grande, hermano. Es el bizcocho grandote. Y usted y yo tenemos que estar esperando el día y la hora de la resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso que Juan en Apocalipsis termina Apocalipsis así. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Juan lo termina así porque él desea la resurrección. Él desea ser liberado de este cuerpo de muerte. Pero también él estaba en la isla de Patmos. Lo habían echado ahí para que se muriera en una isla. Él anhelaba salir de este mundo y entrar en la gloria con su Salvador. Hermano amado, tú y yo tenemos que anhelar esto. Y en último lugar dice, todo el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y mis queridos niños y jóvenes, tú tienes que mirar a Cristo. Mira cómo Cristo se presenta muriendo por tus pecados. Mira cómo Cristo se presenta tomando tu lugar en la cruz. Eres tú que mereces la muerte por tus pecados. Eres tú que mereces el juicio de Dios por tus pecados. Mira a Cristo y entiende que Él te está tomando tu lugar para que tú no mueras. Entiende que Él te está llamando y es para que tú respondas, para que tengas vida eterna. Mira a Cristo. El que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Tú puedes verlo a través de las Escrituras. Tú puedes verlo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, yo te desamparé por las ovejas que te entregué, para que con tu sangre tú canceles su deuda, para que ellos ya no tengan más cuenta pendiente. Quita sus pecados. Sé Cristo, sé Jesús, la propiciación de ellos. Quita sus pecados y tráelos nuevamente a mí. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quitar tu pecado y tomarte y llevarte a Dios. Mi querido joven, ve al Hijo de Dios. Míralo, sufriendo en la cruz por tus pecados. Míralo, clamando, Elí, Elí, lama sabactani. Míralo en la cruz, derramando su sangre, siendo partido en la cruz. Entiende que es por ti. Entiende que es por ti. El Padre les ha entregado a Él la vida preciosa de sus ovejas. Yo me pregunto, ¿quieres tú ser una oveja de Cristo? ¿Quieres tú ser una oveja de Cristo? Ninguno de lo que el Padre les entregó puede ser excluido. Todo aquel se lo impide. Ver y creer es lo único necesario. Ver a Cristo como Él se muestra en su palabra y creer. Eso es lo necesario. Mira a Cristo y cree en Él. Cree en Él para que tengas vida eterna. Si miras por medio de la fe al Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario y crees en Él, serás salvo. Si miras al Hijo de Dios clamando por tus pecados, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada desprecio tuyo, cada vez que tú te alejas de Dios, es un desprecio a la obra de Cristo. Padre, perdónalos. Si tú miras a Cristo, tú serás sanado. Así como los hombres en Israel, cuando fueron mordidos por las serpientes, miraban a la serpiente que había sido levantada.
Cristo fue levantado en la cruz para que todo el que le mire y crea en Él tenga vida eterna. Cristo fue levantado, alzado, pero no para ir al cielo, alzado para morir crucificado, para que todo aquel que le mire en esa crucifixión y crea en Él tenga vida eterna. Cristo mismo te resucitará en el día postrero. No te quedarás fuera de la redención. Él mismo te hará parte de estas piedras vivas. La iglesia no son estas paredes. Las pintamos, se ven bonitas. Pero esto no es la iglesia. Este es el local de la iglesia, del cuerpo, de los hijos de Dios. Pero solamente aquellos que han creído en Cristo son hijos de Dios. La evidencia de que tú eres uno de los que fueron entregados es que tú oyes la voz del Salvador y le respondes: heme aquí. Cuando tu padre o tu madre te llaman, ¿cómo tú dices? Mande. Dios espera que tú digas lo mismo. Dios espera que tú digas: mande. Dante, mande. Cree en mi hijo y arrepiéntete. Sí, Señor. Samuel, mande. Xiomara, mande. Esa es la respuesta que tú debes dar a Dios cuando Él te llama al arrepentimiento. Mande. ¿Por qué se le dice eso a los padres y a Dios no? ¿Por qué tú le dices a tus padres, mande, para obedecer, pero a Dios no le dice mandes? ¿Por qué? Cree en el Señor Jesucristo. Mira lo que Él hizo por ti en la cruz. Y pídele al Señor que te dé dolor por tu pecado. Porque eres un pecador, enemigo de Dios. Y la única evidencia que das es que no significa nada para ti. Imagínense un hijo que es enemigo de su papá y su mamá. Imagínense a un hijo que no quiere nada con su papá, nada con su mamá. Así están los hombres, no quieren nada con Dios. Por eso arrepiéntete de ese pecado, de que Dios te ha llamado una y otra vez y tú no respondes mande. Tú no respondes con obediencia. Tú no respondes humillándote. Tú no respondes arrepintiéndote. Jesucristo dice: todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Vendrá a mí en obediencia. Mande. Ve donde mi hijo y cree en Él. Y va a donde Jesús. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. No tengas temor de ir a Cristo. Él no te va a echar fuera. No tengas temor de creer en Cristo. Él no te va a quitar nada. Todo lo contrario, te va a dar vida eterna. Te va a resucitar cuando tú mueras. Él te va a dar. Él no te va a quitar nada. Nosotros podemos testificar de su amor. Que Dios te ayude a poder creer en su amor. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte que tú nos concedas poder responder al llamado de tu Hijo. Poder responder a tu llamado cuando tú nos mandas a ir a Cristo, a mirarle y a creer en Él. Oh Padre, bendícenos con salvación y que en esta hora estos niños, estos jóvenes, adultos que aún no te conozcan, puedan responder a tu llamado y acudir a Cristo. Dales, mi Señor, dales vida eterna. Concédele la resurrección. Concédele que no sean condenados,
Mira su oración y dales vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.